Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Cerebro del gluten. 24 de abril de 2018 por Edward Morgan. El consumo del trigo se ha ligado a las condiciones psiquiátricas como la esquizofrenia por más de 60 años, pero la investigación reciente indica que las propiedades de alteración mental sobre esta comida popular, en parte, son causadas porque ella que corta el flujo de sangre a la corteza frontal del cerebro. Desde 1954, los informes de la resolución completa o parcial de la esquizofrenia que siguen gluten a dietan libremente comenzaron a emerger en la literatura médica. Exploré este fenómeno notable en un artículo anterior titulado 60 años de granos del gluten de los vínculos de la investigación a la esquizofrenia. Mientras que la explicación para esta conexión intrigante ha seguido centrada en la interrupción del eje digestión y cerebro, la presencia en el trigo de una amplia gama farmacológico de activa y sobre todo de polipéptidos de modulación del receptor del opiáceo con las propiedades de glutatión agotamiento, una nueva y posiblemente más que perturba explicación está comenzando a emerger. El consumo del trigo también cortó el flujo de sangre al cerebro. Comenzando con un estudio de caso 1997 publicado en el Diario de la Medicina Interna que implicaba a un paciente de 33 años, con la diagnosis preexistente del desorden esquizofrénico, que primero vino a la atención médica para la diarrea y la pérdida de peso severas, síntomas clásicos de la intolerancia del gluten. La tecnología de la exploración de cerebro determinó que la hipoperfusión cerebral, flujo de sangre disminuido al cerebro, ocurría dentro de la corteza frontal del paciente. Y, la dieta libre del gluten dio lugar no solo en la normalización del daño intestinal y de los autoanticuerpos, pero también a la vuelta del flujo de sangre a la corteza frontal, y a la resolución de síntomas esquizofrénicos. Entonces, en 2004, un estudio complementario fue realizado para verificar si el estudio de caso 1997 era apenas una platija, o quizás un efecto extenso de la enfermedad celíaca no tratada. Publicado en la Revista de Medicina Americana, los investigadores del Instituto de la Medicina Interna, Universidad Católica, Roma, Italia, compararon a 15 pacientes celíacos no tratados sin desórdenes neurológicos o psiquiátricos con excepción de ansiedad o de la depresión, con 15 pacientes celíacos que estaban en una dieta gluten libre por casi un año, y 24 voluntarios sanos de sexo y de edad similares. Todos los temas experimentaron el solo examen cerebral de la tomografía computada de la emisión del fotón. Los resultados eran notables, con la incidencia dramáticamente creciente del flujo de sangre empeorado del cerebro en pacientes celíacos no tratados, divulgada como sigue. De los 15 pacientes celíacos no tratados, 11, el 73%, hizo por lo menos una región hipoperfusa del cerebro, comparar con solamente uno, el 7%, de los 15 pacientes celíacos en una dieta gluten libre y ninguna de los controles, P igual 0,01. La perfusión cerebral era perceptiblemente más baja, P 0,05, en los pacientes celíacos no tratados, comparados con controles sanos, en 7 de 26 regiones del cerebro. No se encontró ninguna diferencias significativas en la perfusión cerebral entre los pacientes celíacos en una dieta gluten libre y los controles sanos. Discusión. Así pues, echemos una ojeada a una mirada más atenta que hipoperfusión cerebral, del cerebro, significa. Hipoperfusión es simplemente sangre disminuida atraviesa un órgano. Si es un órgano interno como el riñón, un músculo o el cerebro, el órgano experimentará una disponibilidad más baja del oxígeno, hipoxia, y de los alimentos, y por lo tanto funcionará en un nivel subóptimo. El hipoperfusión cerebral, por lo tanto, es flujo de sangre disminuido al cerebro, un órgano con demandas energéticas extremadamente altas, y de cual depende nuestra conciencia entera. El Dr. David Perlmutter, autor del cerebro del grano del bestseller de Almohadía 1 New York Times, ha hecho grandes pasos grandes en la introducción del concepto al mundo que los granos afectan al contrario a la salud del cerebro. Sabemos que el contenido de carbohidrato de granos solamente contribuye a interrumpir homeostasis insulina mediado de la glucosa dentro de las neuronas, en última instancia contribuyendo a su funcionamiento y en algunos casos fallecimiento subóptimos, pero el descubrimiento que el trigo particularmente tiene propiedades de interrupción del flujo de sangre a la corteza frontal del cerebro, tiene implicaciones profundas. Por ejemplo, es sabe que la casa del lóbulo frontal el apóstrofe de las funciones del ejecutivo del apóstrofe del cerebro, incluyendo reconocimiento de las consecuencias futuras resultando de acciones actuales. El elegir entre las buenas y malas acciones del apóstrofe. Omitiendo y suprimiendo respuestas social inaceptables. Conservando memorias más a largo plazo que tarea no se basan. Determine las semejanzas y las diferencias entre las cosas o los eventos.
Si el consumo del trigo, a través de alguno a partir de con todo del mecanismo desconocido, interfiere con el flujo de sangre al cerebro en individuos susceptibles, y como consecuencia interrumpe las funciones ejecutivas del cerebro, el abstenerse de él se debe considerar un comportamiento preventivo razonable, asumiendo nosotros desea conservar estas funciones críticas relacionadas con la moralidad, el conocimiento, y la responsabilidad social. Exploro otras implicaciones sociopolíticas del mundo occidental. Varios miles el hacer daño con trigo, el rey del amor de granos, en mi ensayo El lado oscuro del trigo.